Vamos a ver con un poco más de detalle algunos elementos descriptivos o algunas características del tipo STR que describe a las cadenas de caracteres. Vamos a dar un poco más de profundidad al estudio de las cadenas. Como dijimos, una cadena de caracteres es una secuencia inmutable en la que cada elemento obligatoriamente es un carácter, un símbolo, ¿sí?, de la tabla Unicode, ¿sí? Una cadena en Python puede ser creada, una variable de tipo cadena o variable de tipo str, puede ser creada de diversas formas. Y es interesante ver la diversidad que contamos para hacer esta historia. Por lo pronto podemos asignar en una variable como s la cadena de caracteres encerrada entre comillas simples, cosa que ya sabemos. Lo mismo podemos hacer asignando la cadena de caracteres entre comillas dobles, también lo sabemos. Si queremos crear una cadena vacía, es decir, queremos decir que la variable s está asociada con una cadena de caracteres pero que no contiene ningún carácter, lo único que queremos hacer es decirle a nuestro programa que s es de tipo str, pero qué valor queremos que tenga todavía no lo sabemos. Bueno, una manera de hacerlo consiste en asignar una secuencia de dos comillas simples sin dejar espacio en blanco en el medio. Eso crea una cadena vacía sin ningún casillero, ni siquiera el casillero 0 está contenido dentro de esa cadena. Y lo mismo puede hacerse asignando la cadena vacía pero con comillas dobles. Recuerden, comillas simples o dobles para empezar e inmediatamente cerrar la comilla simple o doble para terminar, sin dejar un espacio en blanco al medio. Eso en los dos casos crea una cadena vacía. También se puede crear una cadena de caracteres recurriendo a la función llamada str con paréntesis. Esa función se conoce como función constructora, ahí la hemos puesto en rojo, str y paréntesis, y lo que hace esta función es tomar en este caso una cadena de caracteres, la cadena mundo, y a esa cadena la asocia directamente en la variable s que está del otro lado. La función str sirve para convertir a cadena de caracteres cualquier cosa que le mandemos entre los paréntesis, pero si lo que le enviamos entre paréntesis ya es una cadena de caracteres, prácticamente no tiene mucho trabajo que hacer y a la misma cadena la asigna la variable de la izquierda. Podemos crear una cadena vacía utilizando la misma función constructora str en la forma en que se ve en el ejemplo. Una es simplemente asignar en s lo que sea que devuelva la función str sin enviar nada entre sus paréntesis, y la otra es enviar entre los paréntesis la misma cadena vacía que mostramos aquí con comillas simples o la misma cadena vacía que mostramos aquí con comillas dobles, ¿sí? En ambos casos la variable s queda asignada con una cadena vacía. O puedo crear una cadena de caracteres a partir de una tupla o de cualquier otro objeto que le enviemos como parámetro o entre paréntesis a la función str. Algo como str y entre los paréntesis la tupla 2, 3, 4, 5 convierte toda esa secuencia, incluidos los paréntesis, en una cadena de caracteres en la forma en que se ve aquí en rojo, aquí abajo, y a eso lo termina asignando en la variable s. Esto muestra varias maneras en que se pueden crear cadenas de caracteres, aunque la asignación directa de la cadena, como nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a hacer, posiblemente sea lo más utilizado. Pero todo lo demás es válido. Y ya mostraremos ejemplos de funcionamiento en PyCharm. Las tuplas son secuencias inmutables en la que cada elemento puede ser de cualquier tipo, incluso de tipos mezclados. En las cadenas de caracteres, cada elemento tiene que ser un carácter o un símbolo, pero en una tupla no hay restricción. Cada casillero puede ser un valor del tipo que el programador quiera. Hasta aquí he mostrado ejemplos de números,
pero como después veremos, se pueden entremezclar o se pueden crear tuplas del tipo que uno quiera o entremezclando valores de tipos diferentes. Para crear una tupla, en principio lo único que necesitamos hacer es asignar los valores que queremos para la variable separándolos con comas, como se ve en el primer recuadro. Pero también podemos hacerlo si necesitamos algún tipo de operador para más claridad o para no provocar confusiones sintácticas en un programa más complejo. También podemos encerrar la tupla que queremos asignar entre paréntesis. En Python es lo mismo, ¿sí? Asignar la tupla como una secuencia libre de valores separados por comas o la misma secuencia encerrarla entre paréntesis. La aparición de paréntesis para encerrar una secuencia de cosas separadas por comas convierte a esa secuencia en una tupla en Python. Se puede asignar una tupla, como dije, con valores diferentes. Observen que aquí estamos asignando en la variable t el número entero 27, la cadena Juan, el número flotante 7.6 y el valor booleano true. En este caso entienden que el 27 va a parar a la casilla 0 de la tupla, la cadena Juan va a parar a la casilla 1, el número flotante 7.6 va a parar a la casilla 2 y el valor boolean true va a parar a la casilla 3. La misma asignación, como queda dicho, se puede hacer con paréntesis para encerrar a la tupla, en este caso una tupla mixta, que quisimos asignar en la variable t. Eso es perfectamente válido de hacer en Python. Una tupla vacía puede crearse asignando en la variable un par de paréntesis en blanco, como se ve allí. Eso le dice a Python que t es una tupla, pero todavía no le estoy diciendo qué valores va a contener esa tupla. La misma operación, crear una tupla vacía, se puede llevar a cabo llamando a la función constructora tuple. Todo tipo de datos tiene su función constructora. Y la función constructora es una función que permite crear un valor del tipo indicado por la función. Tuple, y entre paréntesis, nada, como se ve allí, crea una tupla vacía y el efecto de esta línea es exactamente el mismo que el de la línea anterior, t igual, paréntesis en blanco. Se crea una tupla vacía con los dos modelos. Y acá algunas cositas raras que se van a entender mejor cuando ejecutemos esto en PyCharm. Supongamos que queremos crear una tupla con un solo componente. ¿Sí? Queremos asignar en t una tupla que solo contenga el 5. La manera de hacerlo consiste en asignar el 5, pero colocando una coma inmediatamente a la derecha. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo no coloco esa coma? Si escribimos algo como t igual a 5, creo que podrán darse cuenta todos que lo que está haciendo esa instrucción no es crear una tupla, sino que está haciendo que t se convierta en una variable de tipo simple que contiene el 5. No es una variable dividida en casilleros con índices, es una simple variable de tipo int conteniendo el 5. Al poner la coma a la derecha del 5, la variable t pasa a ser una tupla que contiene un único casillero con el valor 5 y ese casillero está subindicado con el número 0, cosa que no ocurre si la variable es una variable entera común. Si t solo contiene el 5 como variable int, no hay índice para acceder al casillero y no tenemos una estructura de datos sino una variable simple. Lo mismo se puede hacer asignando el 5 seguido de la coma, pero encerrado entre paréntesis. Las dos instrucciones, t igual a 5, o t igual paréntesis 5, ambas crean una tupla con un solo casillero conteniendo el 5 y ese casillero subindicado con el 0.
¿Qué pasaría si hiciéramos t igual y entre paréntesis 5, pero sin la coma? Eso provocaría exactamente el mismo efecto que la línea anterior. Simplemente el 5 encerrado entre paréntesis, sin coma, le está diciendo a Python que queremos asignar simplemente el 5 en la variable t. Pero t no sería una tupla. Ese 5 estaría contenido en una variable de tipo entero común sin un índice señalando al casillero 0. No es lo mismo la variable entera de tipo simple que la tupla que contiene un único casillero. En la primera no hay índice, en la segunda hay un casillero, uno solo, con índice, ¿sí? Y la última línea la vamos a ver andando con el PyChart, que es lo que ahora vamos a intentar hacer. En este modelo que estamos analizando ahora, que ya he creado en PyChart, vamos a mostrar que puedo, en términos de cadenas de caracteres, asignar el resultado de una llamada a la función str para crear una cadena, y efectivamente luego cuando pidamos mostrar el valor de la cadena y ejecutar este programa, efectivamente se muestra la cadena creada como si lo hubiésemos asignado en forma directa. La función str, como sabemos, permite crear una cadena de caracteres a partir de prácticamente cualquier cosa que mandemos como parámetro entre los paréntesis de la función, pero también se puede enviar una cadena de caracteres, aunque parezca redundante, y eso funciona. En cuanto a las cadenas vacías, asignar en S una cadena compuesta por dos comillas simples, o digamos, declarada con dos comillas simples sin un blanco en el medio, para luego mostrar qué es lo que vale esa cadena. Bueno, nos muestra que esto es válido, y podemos observar cuando le pido que me muestre la cadena vacía, que efectivamente aquí me está mostrando el mensaje que le pedí que me muestre y nada más. No hay ningún carácter allí que haya que mostrar, pero la variable S está definida como una cadena y manejada internamente como tal por el lenguaje. En cuanto a las tuplas, insisto en que podemos crear tuplas encerrando entre paréntesis los valores y luego visualizar el valor o los valores que quedaron contenidos en ella con un print, como estamos mostrando aquí, pero también podemos hacerlo sin los paréntesis. El efecto es, como puede verse, exactamente el mismo. Noten que incluso si no usamos los paréntesis, cuando le pedimos a Python que muestre la tupla, Python al mostrarla siempre lo hace colocando paréntesis, lo cual claramente está indicando que se trata de una tupla. Para crear una tupla, aquí observemos, ¿no? Supongamos que en una variable a la que voy a llamar x asignamos el número 5. Eso no es una tupla, eso es una variable común simple de tipo entero. Si aquí pedimos que se muestre el valor de x, efectivamente cuando le pidamos ejecutar, muestra x igual a 5. Pero observen ahora, ¿qué pasaría si en la variable t asignamos el 5 seguido de una coma, como habíamos dicho? Y luego pedimos que se visualice el valor de t, o lo que sea que t contenga, que así indicado es una tupla. Vean la diferencia, aquí x fue asignada directamente con un 5, y aquí x fue asignada con un 5 seguido de una coma. Esto convierte a x en una variable de tipo int, y esto otro convierte a t en una tupla. La diferencia se puede ver cuando ejecutamos.
X está claramente mostrado como simplemente el número 5 guardado en la variable X. Pero T está mostrado como una tupla por la aparición de los paréntesis que ustedes pueden ver allí, que contiene al 5, en este caso en la casilla 0, aunque el índice no se ve, seguido de nada, ¿sí? Dentro de la tupla solo está el 5 y esa coma está indicando claramente que Python entiende que la variable t es una tupla, además de los paréntesis. La diferencia se puede ver cuando uno visualiza los contenidos. Veamos qué pasaría en este mismo modelo si hacemos cosas como las que mostramos en la placa, ¿sí? Queremos asignar en la variable t algo como simplemente el 5 entre paréntesis, queriendo indicarle incorrectamente que queremos que t sea una tupla. Si hacemos eso y no ponemos la coma después del 5, Python va a entender que t es una variable de tipo entero del mismo modo que x dos líneas más arriba. En este caso, los paréntesis son entendidos nada más que como un operador para resolver una expresión que se encuentra adentro, y la ausencia de coma inmediatamente después del 5 le está haciendo a Python la indicación de que asigne nada más que el 5, pero que no trate a la variable como una tupla, sino como un número, una variable de tipo entero común. Por eso la coma, para indicar que queremos que eso sea tomado como una tupla. Se puede asignar una tupla en la variable que uno quiera usando la función constructora tuple, pero acá hay que tener un poco de cuidado. Si uno simplemente escribe 3,4,5 y da enter y luego ejecutamos esto, podemos observar que la línea t igual a tuple 3, 4, 5 está provocando un error. La línea 19, que es la que está marcada aquí, está provocando un error y acá nos está diciendo algo extraño por el momento, que la función tupla está esperando no más de un valor entre sus paréntesis y nosotros estamos mandando 3. Cuando uno llama a la función constructora, entre los paréntesis solamente podemos escribir un valor del tipo que fuere. Y lo que nos está diciendo en este momento Python es que aquí estamos escribiendo 3 valores separados por comas. Eso provoca que Python no entienda cómo interpretar esta instrucción y provoca un error. ¿Cómo podemos hacer para que t asigne una tupla a partir de la tupla que quieren cerrar entre paréntesis? Puede parecer injustificadamente complicado lo que queremos hacer, pero es bueno eventualmente verlo hecho para no cometer errores después. Lo que podemos hacer es asignar el resultado de llamar a la función tuple, pero para que Python entienda que lo que le estoy mandando entre los paréntesis es un solo objeto, un solo dato que puede ser simple o compuesto, encerramos entre paréntesis la tupla que queremos enviar. Uno podría decir que ahí parece haber redundancia de paréntesis, pero los que en este momento están pintados de color celeste son los de la función tuple, y esa función está esperando que entre esos paréntesis solo escribamos un único valor, que en este caso le estamos indicando será una tupla que internamente contiene el 3, el 4 y el 5. Los paréntesis internos están agrupando esos 3 valores, 3, 4 y 5, para que Python entienda que ese grupo de valores es un solo valor, que en este caso es un conjunto. Le estamos diciendo a la tupla 3, 4, 5, que es una tupla porque está encerrada entre paréntesis internos, la convierta a su vez en una tupla y la guarda en la variable t. O sea, convertir una tupla en otra tupla y guardarla en la variable que le estamos indicando. Por más que eso parezca redundante, es efectivamente correcto, como vamos a ver ahora. Si ejecutamos esto,
podemos ver que ya no hay error y la línea esta que indica muestra la tupla T como quedó, efectivamente muestra la tupla a partir de la que le hemos enviado como parámetro a la función tuple. En el ejemplo que estábamos mostrando aquí, esta línea, que fue la que quedamos en analizar, es la que vamos a repetir aquí. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos pidiendo construir una tupla a partir de otra tupla. Es lo mismo que hemos hecho aquí, solo que acá la tupla, a partir de la cual quiero crear, contiene 3 valores. Y aquí la tupla contiene uno solo, pero tengo que indicarle a Python que eso es una tupla, para que pueda, a partir de esa tupla, construir una copia y guardarla en la variable t. Si aquí mostramos el resultado con un print, podemos ver que efectivamente se ha creado una tupla que solo contiene el 5. La función tuple intenta crear una tupla a partir de alguna otra secuencia que se le pase entre sus paréntesis como parámetro, pero tuple no puede crear otra tupla a partir de un valor de tipo simple. Cualquier intento de hacer algo como crear una tupla mandando como parámetro simplemente un 5 y nada más, como para luego intentar mostrar qué pasa allí, provoca, como se ve, un error. El tipo de error que está mostrando aquí es un error técnico que entenderemos mejor más adelante, pero esencialmente nos está diciendo que no puede crear una tupla a partir de un valor de tipo simple. Tenemos que informarle a la función tuple, entre sus paréntesis, otra secuencia a partir de la cual tuple crea la que le estamos pidiendo que cree. En este caso, usando la coma y los paréntesis, le estamos diciendo a Python que a partir de la tupla que contiene solo el 5 como único componente, cree una copia de esa tupla y la asigne en la variable t. Pero aquí, lo que está entrando como parámetro a la función tuple no es otra tupla, sino un valor de tipo simple. Y eso provoca un error, como el que estamos viendo aquí. Observen que, como dije, la función tuple permite crear otra tupla o una tupla a partir de otra secuencia que se le envía entre sus paréntesis como parámetro. Observen si le mandamos a la función tuple una cadena de caracteres. Como ya sabemos, una cadena de caracteres es una secuencia. Tuple acepta una secuencia como parámetro y a partir de ella crea la secuencia que pueda inferir a partir de esa. Fíjense aquí, le estamos diciendo que a partir de la cadena Juan cree una secuencia y una tupla, y la asigne en t. Y luego le pedimos que muestre la tupla que generó. Observen el detalle. Cuando se ejecuta esto, efectivamente t contiene una tupla creada a partir de la cadena Juan, pero observen el formato en que la ha mostrado y el formato en que la ha desglosado. T contiene una tupla en la que cada casillero contiene el carácter J, la U, la A y la N, pero en este caso Python ya no toma a ese conjunto de caracteres como una cadena agrupada, sino que efectivamente considera a cada uno de los caracteres como un dato individual, con peso propio y guardado en cada uno de los casilleros de la tupla T. No es lo mismo mostrar la tupla así que mostrar cómo se vería la cadena Juan. Si visualizamos esto, ven la diferencia. Juan como tupla se ve así y Juan
como cadena se ve así. Con esta placa estamos simplemente resumiendo y pasando en limpio lo que acabamos de mostrar ejecutándose con PyCharm. La función constructora tuple, como vimos, permite crear una tupla a partir de cualquier otro tipo de secuencia que se le envíe entre sus paréntesis como parámetro, incluso a partir de otra tupla. Hay que tener atención a los detalles que explicamos recién. Se puede crear una tupla a partir de una cadena que se envía entre comillas, y esto crea la tupla desglosando cada uno de los caracteres y no tomándolos en forma agrupada como los toma el tipo STR o el tipo cadena. Se puede crear una tupla a partir de otra tupla que esté asignada en una variable de tipo tupla. No hay por qué pasar directamente la secuencia enumerada expresamente entre los paréntesis. Aquí la variable T1 es una tupla que contiene los valores 3, 6, 2 y 5, y a esa variable T1 la estamos enviando como parámetro a la función tuple para que se asigne el resultado en T2. Lo que hace esta instrucción es crear la tupla T2 como una copia de la tupla T1, ¿sí? Cuando se visualizan las dos, se muestra exactamente el mismo contenido para cualquiera de las dos. Acá hemos mostrado lo que está ocurriendo. Si se quiere crear una tupla a partir de otra tupla enunciada de manera expresa, a la tupla que enviemos como parámetro debemos encerrarla entre paréntesis internos, porque sin los paréntesis la función tuple está entendiendo que intentamos enviar como parámetro varios valores sueltos y no una tupla. Aquí los paréntesis, para delimitar dónde empieza y dónde termina la tupla de origen, son obligatorios para evitar malinterpretación por parte de Python al entender o intentar ejecutar la primera instrucción. Y con las cadenas ya lo dijimos, la variable S puede contener una cadena de caracteres y mostrarla, y la va a mostrar de manera compacta, como vemos allí, como ya sabemos. Pero si construimos una tupla a partir de una cadena y mostramos la tupla, se muestran los caracteres que originalmente formaban parte de la cadena, pero claramente separados con comas y constituyendo cada uno de ellos un dato aislado en lugar de una palabra integrada.